ovejas lastimadas. Remanente. Una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Familia, buenos días, qué bueno estar nuevamente juntos y bueno, estoy muy expectante porque como les dije en la última predicación en la que tuve la oportunidad de compartirles, esto es una miniserie de lo que el Señor ha venido respondiendo a una oración especial y personal que le hice. Para los que de pronto no tuvieron la oportunidad de escuchar esa prédica, les voy a recomendar que puedan escucharla. Se llama Dependencia Correcta, la última prédica que tuve la oportunidad de compartirles. Y en esa predicación, para ponerlos un poquito en contexto y seguir con este tema que el Señor ha estado mostrando, revelando, no solamente a mí, sino acá en nuestra casa, y he tenido la oportunidad de compartirle a mi esposo, vimos acerca de la dependencia que nosotros debemos tener con el Señor, con su Espíritu Santo. Y quiero recordar 5 puntos que vimos, y uno es el recibirlo. Es instantáneo. Recibir a Jesús, abrir nuestro corazón al Señor es una decisión, es instantáneo, pero vivirlo es para toda la vida. Experimentarlo es para toda la vida. Y como adorábamos hace unos minutos, Él tiene mucho más, y toda nuestra vida, a medida que nosotros vayamos disponiendo todo de nosotros, Él va a revelar mucho más. El segundo punto que vimos y que quiero recordar es algo muy fuerte que veíamos a través de su palabra, y es que la carne desea contra el espíritu y el espíritu desea contra la carne. No son compatibles, y esto es una lucha que nosotros tenemos cada día de nuestra vida. Y a medida que nosotros vayamos creciendo con el Señor, la carne queda opacada por el espíritu. A medida que tú y yo avivemos al Espíritu Santo en nosotros, la revelación de su palabra, y tengamos esa dependencia correcta en Él y no en otras cosas. El tercer punto que también vimos es que el fruto del Espíritu Santo es algo maravilloso. Y también entendimos que ese fruto del Espíritu Santo, en los 9 aspectos que Él tiene ahí, que su palabra manifiesta en Gálatas 5, 16 al 26, son derramados en nosotros. Y no es como una escalera, no es que ahí alcanzamos la fe, entonces ahora vamos por la esperanza, y después vamos por esa paciencia, y después vamos por esa bondad. No, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros le correspondemos, esos 9 frutos, esos 9 aspectos de ese fruto van creciendo en nosotros y se van manifestando en nosotros, y son de bendición para nosotros, pero también alcanzan a otras personas. El otro punto que vimos es anhelar poder de lo alto requiere esfuerzo, porque el poder del Señor se manifiesta en nuestra debilidad y puede ejercitarse en nuestra debilidad a medida que nosotros lo permitamos. Anhelar poder de lo alto requiere esa dependencia y esa comunión con Él. Es algo que requiere de nosotros, de nuestras decisiones, de las cosas que decidimos día a día, de las prioridades que armamos día a día. Porque solamente podemos conocer más del Señor y solamente podemos tener más revelación de su palabra
a medida que nosotros nos acerquemos a Él, lo anhelemos más, lo busquemos más. Y vimos 3 palabras muy importantes en esa predicación. Dependencia correcta se llamó esa predicación anterior, y era la humildad, porque tenemos que reconocer que solos no podemos, que aunque el mundo nos lleve a ser independientes en muchas cosas, con el Señor vamos dándonos cuenta que somos dependientes total de Él. Humildad, comunión y dependencia correcta. Y nuestro mensaje el día de hoy se llama comunión, y quiero empezar con un versículo que no alcancé a terminar la prédica correcta para dar inicio a esta continuación de este mensaje que se llama comunión, y está en 2 de Corintios. Quiero que vayamos juntos, por favor. Ahí están los versículos que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar en 2 de Corintios, en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y quiero decirles algo que me ha intrigado mucho en esta búsqueda y en este estudio profundo que estoy haciendo acerca de este tema, y me ha llamado mucho la atención lo especiales que son los consejos finales y esos saludos finales de los apóstoles, y en este caso de Pablo. Y él en este versículo 14 hace énfasis a esa iglesia en Corinto, que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, sea con todos ustedes. Comunión, koinonía. En griego la palabra koinonía es traducida en nosotros, en nuestro lenguaje, como comunión, común, unión. Una unión común, o sea, que vivimos, que trabajamos, que alcanzamos. Yo alcanzo la comunión con una persona, yo tengo comunión con mi esposo, porque estoy todos los días con él, porque hablo con él, porque me comunico con él. Comunión, comunicación, es algo constante. Y me llama mucho la atención porque hoy quiero detenerme en este punto, con esa comunión constante. Que tanta comunión, que tanta comunicación tengo yo con el Espíritu de Dios. Y es algo muy profundo, lo que nos hace permanecer, lo que nos hace hacer frente a esta vida de la mano con el Señor. Y como nos decía María Paz ahorita, y me impactó mucho porque yo no sé, yo creo que más de uno pensará que de pronto le decimos a María Paz, el versículo de esta semana es este. No, quiero contarles que ella lo busca, que ella lo estudia, y lo hemos enseñado cómo estudiar, y ella también nos ve y nos pregunta. Entonces le decimos, lee el contexto, y le explicamos el contexto. A veces cuando ella escoge y dice, el versículo de esta semana que quiero dar es esto, y le preguntamos, ¿qué entiendes? Y cuando esta semana nos contó del versículo que iba a ser en el Salmo 91, me impactó mucho, y más adelante se van a dar cuenta por qué, porque tiene todo que ver con esto. Y es eso, es vivir ahí, al amparo del Señor, a la sombra del Señor, una comunión que nos hace proteger, que nos da revelación. Pero quiero hacerles una pregunta que me hice y me confronté en esta semana, y es: ¿cuál es tu comunión constante? Día a día, ¿con qué tienes comunión? ¿Con qué tienes koinonía? Y quiero hacerte varias preguntas que me hice, y es: ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo último que haces cuando te acuestas? ¿De quién buscas ese primer consejo cuando lo necesitas? Porque la respuesta a eso, y siendo sinceros, si yo me confronté con eso y he tenido que tomar muchas decisiones
para ver esa gloria como veíamos ahorita. Para anhelar poder de lo alto se requiere esfuerzo. Y probablemente como nos dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, donde está el tesoro, está tu corazón. Y ese tesoro se va volviendo de esa comunión constante que tengo con personas o con cosas. ¿Qué fue lo primero que se te vino a tu cabeza? Y es tremendo, porque el mundo conoce muy bien esa palabra. Y el mundo día a día nos persigue por todos los medios que tengamos para ir y hacer koinonía, tener comunicación, tener comunión con otras cosas que son diferentes. La carne desea contra el espíritu y el espíritu desea contra la carne. Y es a lo que nos lleva el mundo, a tener una comunión, a crear esa relación de dependencia cuando nos llevan a la independencia. Nos lleva a esa dependencia incorrecta. Y es muy fuerte porque llevo este tiempo desde la prédica pasada tomando ciertas decisiones y quiero decirles que es mi anhelo en el corazón, lo que he vivido con el Señor, lo que he entendido, lo que me ha llevado a entender a raíz de esas decisiones en mi vida. Ese sacrificio que no debería ser realmente sacrificio, porque para el Señor no deberían costarnos ciertas cosas, pero es tanto ese ligamiento que tenemos con las cosas de este mundo, que para nosotros son sacrificio y el Señor las valora y por eso Él da más. Así que vamos por esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios anhela es que vivamos en el poder del Espíritu, en el poder de su Espíritu. Él anhela eso, porque fue lo que nos prometió y fue lo que nos dejó y fue lo que nos reveló y fue lo que hizo, y ya vamos a entender eso a través de la palabra, fue lo que hizo que sus hijos crecieran, que sus hijos entendieran su voluntad. Fue la descendencia de su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y cómo vivir en ese poder? Vamos a ir por favor a Efesios, a la carta de los Efesios, número 5, capítulo 5, y vamos a ir al versículo 15, del 15 al 20. Miren lo que dice, en mi Biblia Nueva Traducción Viviente dice, vivir por el poder del Espíritu, y eso es lo que anhela el Señor. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y díganme si no estamos viviendo días malos, si esta semana no ha sido muy fuerte para nuestra nación. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y la única manera de entender y la única manera de la que puede ser revelada lo que el Señor quiere que hagamos en estos días malos, en esta nación donde nos ha puesto, en ese hogar, en esa casa, en ese trabajo donde te ha puesto, es la comunión con el Espíritu Santo. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer énfasis en esto, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. O sea, no solamente físicamente, cantando audiblemente entre nosotros. Y entre nosotros en este momento es allá en tu casa, nosotros acá en nuestra casa, la iglesia a donde quiera que Dios la haya puesto, levantando canciones, pero también en el corazón. Y den gracias por todo, a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo.
Y esto, cuando yo analizaba esto, porque miren lo que nos habla, primero nos hace énfasis en lo que no debemos hacer, y es en no vivir como necios, sino vivir con sabiduría, en sacar mayor provecho, no en quejarnos de estos días malos, sino sacar mayor provecho en estos días malos, en que no nos emborrachemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ahí nos dice cómo. ¿Saben? Es muy fácil acostumbrarnos a vivir en debilidad espiritual. Es muy fácil acostumbrarnos a vivir de esa manera, porque estamos en el mundo. Es muy fácil caer en debilidad espiritual. Y no hablo solamente de caer en pecado, sino de volvernos débiles espiritualmente, no aprender a discernir. Es muy fácil caer, como hablábamos, en hijos de luz. Es muy fácil caer en llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Es muy fácil. O sea, cuando nosotros vamos teniendo comunión con cosas incorrectas, cuando nosotros vamos teniendo comunión con cosas de este mundo, es muy fácil acostumbrarnos a vivir la espiritualidad de otros, cuando el Señor nos lleva a ser uno con Él. Pero el Señor quiere que vivamos bajo el poder del Espíritu. Y acá quiero entrar en un tema muy fuerte, porque eso que nos lleva a esa debilidad espiritual, cuando el Señor lo que quiere es que vivamos en el poder del Espíritu Santo, es el humanismo de este mundo. Humanismo. Y ese humanismo va en torno a todo lo que logras tú como humano, tus logros, tus derechos, tus deberes, lo que tú quieres, todo va a ir en torno a ti. ¿Y qué es eso? El humanismo, la carne. ¿Qué es lo que quiere el espíritu? Al contrario, vivir en el espíritu. El humanismo se trata de nosotros. Vivir en el espíritu es entender que se trata de lo que Dios hace a través mío. Es lo que Dios hace a través mío. Y es algo muy, muy profundo. Y yo les quiero abrir un poco mi corazón. Yo sé que es muy fácil caer en esto, en este momento, con nuestros celulares en la mano, ahorita que tenemos toda la excusa de estar conectados casi que 24/7 si lo permitimos. Es que tengo que estar conectado en una reunión, entonces me llegan las 1000 notificaciones y me llegan los 1000 correos y las noticias y la farándula y el chisme y no solamente, no, hasta el chisme cristiano, o sea, todo nos lleva a eso. Y saben que esas cosas nos alimentan a nosotros. A nosotros. El Señor quiere que alimentemos su espíritu. Y no se trata de que seamos perfectos, se trata de que seamos genuinos. Tampoco los quiero llevar a, entonces vivimos en el espíritu en todo momento. Pues eso es lo que quiere el Señor. Que tenemos que comer, claro. Que tenemos que compartir. Que no hay nada más rico que sentarnos a hablar, compartir en familia, pero aún en eso, guiados por el Espíritu. Y no se trata de que seamos perfectos, pero sí genuinos con Dios y para Dios. Y esa humildad nos lleva también a reconocer cuando fallamos, cuando pecamos. Pero ¿cómo saber que estamos fallando, que estamos pecando? Si el único que nos puede convencer de pecado es el Espíritu de Dios. Hasta para eso necesitamos al Señor. Entonces, sí se trata de vivir en el poder del Espíritu Santo. Y me impresiona mucho esto porque ahí dice cómo vivir en el Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y en el corazón. Y es algo que vamos a hacer en la eternidad también. Y hoy te quiero preguntar, ¿qué tanto esto se da en ti? Y me impactó mucho esta mañana, ayer por la mañana, cuando estuvimos en el seminario bíblico,
que nuestro profe nos dice como, bueno, yo no soy cantante, pero quiero que terminemos alabando juntos, y nos llevó a un salmo y empezamos a leerlo y fue espectacular. Tal vez tú dices, no, pero es que yo no canto, no, pero es que yo soy malísima para eso. No, ahí están, salmos, himnos, es algo que nos conecta y nos ejercita en el espíritu. Es algo que tiene que salir de tu corazón y es algo que te lleva a la comunión íntima con el Señor. Vamos a ir juntos, por favor, a Efesios 6. Estamos en Efesios 5, ahora vamos a ir a Efesios 6, ahí más adelantico. Y vamos a ir a esto que también me impactó mucho. Efesios 6, 17 y 18. Estamos hablando acá de la armadura de Dios y no sé cuántos nos acordamos de la armadura de Dios, que de pronto para muchos se convirtió como en una época del Padre Nuestro. Entonces pongamos la armadura, pongamos la armadura, pero profundizar en qué es esa comparación y quiero ponerlos un poquito en contexto, porque acá Pablo hace algo espectacular y es poner algo que para ellos en esa época era totalmente visible y darle ese contexto espiritual. Ellos todo el tiempo veían a los romanos con sus armaduras y él quiso hacer esto y sé que obviamente fue una revelación del Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios está inspirada por Dios y la comparación que él hace es impresionante y me quiero detener un poco en los versículos 17 y 18. Termina diciendo, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y acá quiero ponerte un ejemplo y quiero que imaginemos visiblemente esto, porque dice pónganse, si ustedes leen en las diferentes versiones, dice pónganse el casco, tomen, ¿sí? Pero al final dice tomen la espada, tomen la palabra de Dios, búsquenla, vayan. La palabra de Dios, la espada que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. O sea, no puede haber, si en nosotros no hay comunión con el Espíritu Santo, no vamos a tener revelación de la palabra de Dios. Es muy importante y lo que más me impresiona es esto, nosotros no nos defendemos con el casco, no podemos defendernos con la coraza, o sea, si imagínense la armadura puesta, yo no voy a ir a hacer esto con el casco, no me voy a ir a defender con el casco, no voy a poner mi pecho, la coraza para que caiga el golpe. ¿Con qué me defiendo yo? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que tengo a mi defensa? Ni siquiera el escudo, porque el escudo es para protegerme. Pero la palabra es para defenderme. La espada es para defenderme, para evitar el golpe, para evitar que ese contacto llegue a mí. Y eso a mí me impresionó. Porque muchos de nosotros queremos defendernos. Y acuérdense lo primero que dice. Nuestra pelea no es contra fuerzas de este mundo, no es contra golpes, no, nuestra pelea es espiritual. Vamos a ir rápidamente al versículo 10 de Efesios 6. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos con enemigos de carne ni hueso. No luchamos. Nuestra lucha no es en este mundo. Nuestra lucha no es en contra de este mundo, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, príncipes de maldad. Y a mí me impacta mucho esto, porque muchos de nosotros, cuando llegan esos momentos de turbulencia, cuando llegan los vientos
cuando llegan las lluvias fuertes, no estamos en esa casa sobre la roca. No estamos firmes. ¿Por qué? Porque no tenemos la espada de Dios. Y cuando llegó eso, no estaba ahí la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y todas esas cosas nos lastimaron, nos golpearon. Llegó como un primer impacto. Tumbaron el casco, tumbaron esa coraza, tumbaron ese cinturón. Y acá es la importancia de entender que dentro de esa comunión tiene que haber una búsqueda diaria de la palabra de Dios y de la revelación de su Espíritu en nosotros, para que esa espada esté firme, para que cuando vengan los dardos yo tenga la palabra revelada. Y esa palabra revelada hace que no me toquen ni mi corazón, ni mi cabeza, ni la verdad que creo. No puede ser tumbada. Cuando Jesús estaba en el desierto, en ese ayuno, y Satanás vino con sus mentiras, y Satanás vino a tentarlo, no pudo tocarlo porque el Señor Jesús sacó su espada de la verdad, la palabra del Señor, y no pudo tocarlo. Y yo sé que a ti y a mí nos ha pasado lo mismo. Muchas veces llegó sin previo aviso y no había espada, no había palabra, no había verdad en nuestra vida, no había revelación del Espíritu Santo, y todas esas cosas nos derribaron. Pero hoy el Señor nos invita a esa comunión con el Espíritu Santo y esa espada de la verdad, la cual es la palabra de Dios. Y miren lo que dice ahí: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Y yo sé que los que estamos acá en Vida en Amor conectados, hemos visto algo muy especial en este último tiempo. Hemos visto milagros del Señor, milagros como respuesta a esto, a una oración constante, a una comunión constante. Diagnósticos de muerte, literal. Y de pronto para los que no pertenecen a nuestra iglesia, queremos contarlo como testimonio. Diagnósticos de muerte, personas donde los médicos decían no hay nada que hacer. Decretos de muerte donde decían ya no hay nada que hacer, no hay esperanza. Decían, es muy grave su situación y el Señor los ha levantado de entre los muertos. Por su gracia, por su misericordia, y en respuesta a una oración en todo momento, en espíritu. Y yo sé que nos lo hemos vivido. Estamos en casa y compartimos en ese chat juntos. Esta persona necesita de nuestra oración, hagámoslo. Y no se vuelve pactos que no cumplimos. Cuando decimos vamos a orar, es tomarnos 3 minutos, 5 minutos, lo que sea necesario, parar lo que estamos haciendo y orar, interceder. Y el Señor nos ha tocado, y con mi esposo vimos eso la semana pasada y se me quiebra un poquito la voz porque fue algo muy especial. Una persona que necesitaba de nuestra oración. Y hoy quiero preguntarte, ¿estás sensible a la oración de otros? Y el Señor nos llevó a ese quebrantamiento. Y nos doblegamos ahí, nos arrodillamos y pedíamos misericordia y reclamábamos su palabra revelada. Tú y yo podemos acostumbrarnos a vivir en debilidad espiritual, que cuando vienen esos decretos, tú y yo decimos no, que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? El Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y sí, sabemos que en el Señor la muerte en Cristo es ganancia, pero cuando tú y yo sabemos que hemos cumplido el propósito del Señor, y estas personas por las que hemos orado y hemos visto la mano del Señor, que salieron de clínicas, que salieron de UCIs, que están siendo desconectadas de respiradores, de aparatos, como veíamos el testimonio también del pastor Rey Matos, que nos tocó muchísimo el corazón. Esa raíz de una iglesia despierta.
Y eso es lo que el Señor anhela. Vivir en el Espíritu, vivir en el poder del Espíritu, es vivir despiertos espiritualmente. Y muchos de nosotros en medio de caos que hemos tenido con la iglesia decimos, es que la iglesia está dormida. Te quiero recordar que la iglesia somos tú y yo. Y si nosotros estamos despiertos espiritualmente, la iglesia está despierta espiritualmente. Y lo que es atado en el cielo es atado en la tierra, y lo que es desatado en el cielo es desatado en la tierra. Eso es vivir en el poder del Espíritu, una comunión real, una comunión a diario. Así que vamos a orar en todo momento y en toda ocasión. No podemos actuar como necios, como decía ahí en Efesios 5, como necios haciendo lo que el mundo hace, respondiendo de la manera que el mundo lo hace. El Señor nos lleva a orar y a hacer el bien, buscar provecho en estos tiempos malos. Y el Señor me ponía una imagen muy tremenda en esto, y era sacar provecho en este momento, en estos tiempos malos, es mantener tu lámpara encendida en esa mesa que el Señor ha puesto y te ha puesto a ti. Eso es lo que el Señor quiere. Quiero que vayamos, por favor, a Hechos. Y voy a hacer, puse ahí en los versículos, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, no lo vamos a leer todo, y quiero invitarte a ese libro que en este momento estoy estudiando a profundidad. Y no voy a leer los 2 capítulos, sino quiero pararme en diferentes versículos donde el Señor me ha revelado cosas. Si tú lo quieres estudiar en casa, te invito a hacerlo en estos días. Y ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y 2, me impresiona porque mucha gente dice erradamente, es que Hechos muestra el inicio de la iglesia. Y no, Hechos no fue el inicio de la iglesia, no. Hechos es lo que registra el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia. El avivamiento de la iglesia. Hechos nos registra la comunión que empezó a tener la iglesia al descender el Espíritu Santo en ellos. Y en el capítulo 1, versículo 7, cuando ya obviamente el Señor Jesús había prometido el Espíritu Santo, ya había muerto, resucitado, y se estaba revelando a sus discípulos. Y en el capítulo 1, versículo 7 dice, Él les contestó, y los quiero poner en contexto, ¿no? Obviamente imagínense lo que los discípulos estaban esperando. Todos ellos sabían y conocían todos los pactos que habían. Ya había sido revelado el Salvador, ya había sido revelado el Mesías. Y ya obviamente lo conocían, vivieron con Él, vieron que fue crucificado y vieron que resucitó. Ellos dijeron, listo, ya es el tiempo donde la iglesia y el pueblo de Israel va a ser restaurado. Y ellos estaban con esa emoción, y ellos le dicen, Mesías, ya llegó la hora. Y el Señor les empieza a contestar, es lo que les contesta acá en el capítulo 7, y les dice, Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, nosotros estamos lejos de esas ciudades y esos países. Estamos lejos de Israel. Acá está la palabra de Dios. Es un pacto que estamos viendo cumplido, porque acá estamos tú y yo con la palabra del Señor. Y me quiero detener en 2 puntos ahí. Lo primero es que el Señor les dice, recibirán poder. Ellos ya tenían al Espíritu Santo, pero esa comunión, esa preparación que tuvieron con Jesús, ya era hora de que recibieran poder. No pudieron recibir al principio, lo intentaron, ¿se acuerdan? Ahí quedó registrado, acá quedó registrado en la Biblia. Intentaron sanar y no pudieron.
pero ya era hora de que descendiera el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y más atrás, que por eso los invito a leerlo, les dice que se quedaran ahí, que no se podían mover de ahí porque ahí iba a descender el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ir ahí más adelante. Capítulo 1, versículo 14. Ellos se quedaron ahí, obedecieron al Señor y estaban ahí en el Monte de los Olivos, se fueron caminando hasta el Monte de los Olivos y estaban en todo momento acá, en el versículo 14 no lo registra. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Ya obviamente ellos sabían que él era el Mesías y estaban expectantes a esa promesa del regalo del Espíritu Santo, como lo vimos en la prédica de dependencia correcta. Pero ellos obedecieron y se quedaron ahí. ¿Y cómo permanecían? El Señor les dijo, van a recibir poder del Espíritu Santo. Y ellos estaban expectantes y es lo que quiero invitarte a hacerlo. Porque es lo que hemos hecho como iglesia y yo sé que en las 2 últimas reuniones de oración hemos visto el poder del Espíritu Santo descendiendo y nuestro anhelo en el corazón es que se ha revelado el Espíritu de Dios y se ha revelado su palabra y se ha revelado su poder. Y ellos se quedaron ahí, ¿cómo? Constantemente unidos en oración, Entonces, lo primero es creer en esa promesa y lo segundo es estar unidos en oración. Capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2 y acá estaban ahí, ellos seguían reunidos. Después de eso llegó cuando nombraron a Matías y Matías fue entrado en el grupo de los 12 y ellos empezaron a hacer ahí todo lo que el Señor les decía y acá llegó esa llegada de hechos tan famosa y tan poderosa. Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y quiero que digas esa palabra conmigo, capacidad. La capacidad que les daba el Espíritu de Dios. Todo lo que ellos empezaron a hacer era por esa capacidad del Espíritu de Dios. ¿Qué empezaron a hacer? Y ahora vamos a ir juntos, por favor. Ellos estaban reunidos ahí ¿en qué? En comunión. Era algo constante en ellos. Ahora vamos a ir más adelante, por favor. Ahí mismo al capítulo 2, versículos 17 al 21. Y acá empezó a pasar todo esto y los quiero resumir, pero los vuelvo a invitar a que lo lean en casa. Es que cuando eso empezó a pasar, obviamente llegaron los fariseos, obviamente llegaron todo el mundo porque fue un estruendo que no solamente escucharon ellos, sino que llegó desde afuera, todo el mundo lo escuchó y llegaron y vieron lo que estaba pasando y ahí es donde los juzgan y les dicen, ¿qué se tomaron estos? Están borrachos. Y Pedro les dice como, no señores, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Y empieza a decir lo que Joel profetizó. ¿Qué fue lo que Joel profetizó? Vamos a ir ahí al capítulo 2, versículos 16. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Qué dijo Joel que estaba pasando en ese momento? Que sigue pasando ahora, porque yo sé que hay una generación avivada y deseando el Espíritu Santo. Y hay una iglesia que está buscando esto y tú y yo tenemos que ser parte de esto. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán.
Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. ¿Y sabes qué? Muchas veces vemos esto y uno dice, uy, qué maravilloso haber vivido eso. No, es que tú y yo lo podemos vivir. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que esto debería ser común en nosotros. Esto debería ser común. Porque en ti está Jesús, nuestro Salvador. Invocamos su nombre. Sabemos lo que hizo el Padre. El Padre Dios Creador, lo que Él ha prometido. Sabemos lo que hizo Dios Padre en Jesús. Y sabemos lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Esto debería ser común. Nuestros jóvenes deberían estar todos profetizando. Nuestros ancianos deberían tener sueños. Tú y yo deberíamos profetizar e ir por todas partes y demostrar y hablar de nuestro Salvador. Yo sé y yo también dije en muchas ocasiones, ay, la Biblia que hablan soy yo. Sí, puede ser que tú y yo seamos la Biblia que muchos leen, nuestras vidas, pero es necesario que nuestras bocas hablen. Es necesario que todo lo que somos hable del Señor, porque la gente necesita un Salvador. Es importante que tú y yo estemos en comunión, encendidos con el Espíritu Santo, en oración constante. Es necesario que tú y yo nos despejemos de la humanidad, del humanismo pegado que está en nosotros y vivir en el Espíritu para que otros lo vean, para que otros lo tengan. Necesitamos encendernos. Fue tan tremendo lo que pasó ahí. Fue tan evidente lo que pasó ahí. Y aunque muchos quisieron venir a cuestionar, Pedro fue tan lleno del Espíritu Santo que miren lo que pasó. Vamos a ir ahí mismo al capítulo 2, pero vamos a ir al versículo 36. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y miren lo que pasó. Era tanto el poder del Espíritu Santo en Pedro que dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón. Traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y esto a mí me impacta. Me enciende, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No era él, era el Señor en él. No era su humanidad, era su comunión con el Señor, era su comunión con el Padre. Y sus palabras traspasaron el corazón, los corazones endurecidos de aquellos que juzgaron. Porque miren lo que dice ahí. Ustedes, los que crucificaron a Jesús. Y fue tanto el poder del Espíritu Santo, fue tan evidente la presencia del Señor en él. Era tan clara la revelación de la palabra que ellos no pudieron decir nada más y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Queremos tener eso, queremos tener lo que ustedes tienen. Y ahí empezó el crecimiento de la iglesia. No empezó la iglesia, empezó el crecimiento. ¿A raíz de qué? Del poder del Espíritu de Dios en ellos. Ellos lo anhelaron, ellos lo buscaron, ellos vivían en comunión constante. Quiero terminar, por favor, en Tesalonicenses. Y como les dije, estoy muy curiosa por esos consejos y saludos finales de los apóstoles en sus diferentes libros y cartas a las iglesias. Y termina diciendo, un versículo muy corto, pero muy poderoso. Termina diciéndole a la iglesia de Tesalonicenses, no apaguen al Espíritu Santo.
no apaguen al Espíritu Santo. Y hoy quiero decirte esto de parte del Señor. No apagues el Espíritu Santo. Es algo muy tremendo. Tú y yo podemos apagar el Espíritu Santo. Entre más humanidad, entre más humanismo crezca en nosotros, menos poder del Espíritu Santo hay. Entre más revelación del Espíritu Santo, más encendido vamos a estar. Y me impresiona esa comparación que hay en diferentes partes de la Biblia. No apaguen ese fuego. No hay manera de ser lámparas encendidas sin la revelación y el poder del Espíritu de Dios en nosotros. No hay manera. Y tú y yo necesitamos ser avivados. No estamos en un tiempo de callarnos. No estamos aquí para hacer las cosas ni siquiera en la iglesia como el mundo nos las enseña. Estamos aquí para hacer lo que está escrito, para compartir lo que está escrito a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Es hora que ahí en esa mesa donde el Señor te puso, lo que más se vea, lo que más se perciba, ese es el poder del Espíritu de Dios. Y precisamente esta semana hablaba con alguien donde yo le decía, entendiendo todo esto que el Señor ha revelado en nuestras vidas, y es que lo único que nos hace fructíferos es el poder derramado del Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que resume Hechos. Es lo que resume Hechos. Ellos estaban expectantes, sí, ellos estaban a donde quiera que iban, predicaban y oraban y hacían. Pero ese crecimiento, ese fruto que no se pudo controlar, tú y yo somos productos de ese fruto, tú y yo somos frutos de ese pacto cumplido que muchos creyeron. Y tú y yo tenemos que seguir en esa continuidad del pacto que el Señor hizo. Y no hay manera de hacerlo si no hay comunión constante, comunión que nosotros la hagamos efectiva, esa comunión que deseamos del Espíritu Santo. Ahí fue donde empezó el crecimiento de la iglesia. Y tal vez tú y varias personas que están ahí pueden decir, pero eso es para los llamados, eso es para los que viven para el Señor en todo momento, eso es para los que están llamados a estar en la iglesia 24/7. No, los llamados somos todos. Si tú tienes conocimiento del Señor Jesús, eres parte de esto. Para terminar, y no lo dejé ahí porque quería dejarlo si sentía en mi corazón decirles esto que les voy a decir, y es escudriñando y buscando y estudiando, me dio por saber cuál era ese primer registro en la palabra de Dios de alguien lleno del Espíritu Santo, porque quiero decirte que el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento promete el Espíritu Santo, pero acuérdate lo que vimos la vez pasada. Dios es Dios Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es uno. Y también me impactó mucho que en nuestra clase de ayer, que con mi esposa decíamos la mejor clase de todas las que hemos recibido en el seminario, todas han sido buenas, pero la de ayer fue algo wow. Y yo le decía a mi esposo, ya empezó mi prédica. Quería ver quién había sido ese primer registro bíblico de alguien lleno del Espíritu Santo. Y le compartí esto a mi esposo, por fin lo pude corchar en una. Porque le dije, a ver, ¿quién fue el primero que registró la Biblia? Y lo descubrió, pero lo adivinó, pero al tercero. Y yo, no lo pude corchar del todo, pero medio lo corché. Y está en Éxodo. Vamos al libro de Éxodo 35, versículo 30. Y fue algo que me impresionó porque miren quién fue. No fue alguien llamado para el evangelio, por decirlo así, porque todos somos llamados a eso. Dice, luego Moisés dijo al pueblo de Israel, el Señor ha escogido específicamente a Bezalel,
el hijo de Urí y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios. Y miren lo que pasó cuando lo llenó del Espíritu de Dios. El Señor lo llenó de su Espíritu. Y él, de Dios, y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un gran maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura, escarlata, de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Eso pasó cuando Bezalel fue lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué le dio? Sabiduría, capacidad y destreza. Le dio la habilidad de enseñarle a otros cualquier arte. Todo lo que ellos sabían hacer, tenían la capacidad de hacerlo espectacular y de llevarlo a otros. Eso pasa cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y por qué les ponía el ejemplo de lo que María Paz nos compartía hace un poco? Porque Bezalel significa a la sombra de Dios. No fue casualidad. Bezalel vivía a la sombra de Dios. Y eso es comunión. Vivir a la sombra del Omnipotente. Vivir a su amparo. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en nosotros. Así que quiero que por favor oremos juntos. Hoy venimos delante de ti, Señor. Cuando ellos preguntaron qué debemos hacer, la respuesta fue: confiesen sus pecados y encontrarán el perdón. Crean que Jesús es su Salvador. Y así podremos recibir al Espíritu Santo. Y venimos delante de ti, Señor, y pedimos que tu Espíritu nos revele con que hemos tenido esa comunión constante, esa comunión inquebrantable, de que hemos hecho pactos inquebrantables. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo último que haces cuando te acuestas? ¿Qué es eso que no puedes dejar? Has intentado y no lo logras. Espíritu Santo, revela qué dioses hemos hecho en nuestra vida, con qué personas hemos hecho esa comunión. Y tú nos llevas a hacer luz, pero con cuáles hemos hecho esa comunión, con qué personas y qué cosas hemos creado esa comunicación que nos ha interrumpido la comunicación contigo. Qué cosas de nuestra carne han crecido y han ido en contra del Espíritu. Revélanos humildad. Y
cuando reconocemos, Señor, que hemos hecho pactos, hemos entrado en una comunicación con cosas y personas, Señor, que nos han llevado a apagar el Espíritu. Y lo que tú deseas es no apaguen el Espíritu. Llévanos, Señor, a tomar decisiones y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hay muchas cosas ocupando tu lugar y hemos apagado y dejado de lado la comunión contigo. Vuélvenos a esa coinonía contigo. Vuélvenos a ese primer amor, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar. Y nos acercas y nos restauras y nos limpias. Tú te dejas hallar cuando te buscamos, Señor, y aquí estamos buscándote y hoy anhelamos hallarte. Enciende nuestras lámparas. Hoy queremos encender nuestras lámparas. Encendemos nuestras lámparas. Encendemos nuestras lámparas. Deséalo con todo tu corazón. Deséalo con todo tu corazón. Ellos estaban juntos, unidos, orando, clamando, deseándolo. 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 Hoy vamos tras tu sombra. Hoy vamos a tu abrigo. Llena, 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 Espíritu Santo de Dios. Llena, Espíritu Santo de Dios. Llena nuestra boca de salmos, himnos y canciones espirituales. Llena nuestra boca de salmos, himnos y canciones espirituales. Tu palabra siendo ese canal de alabanza y adoración. Revelación, revelación, revelación. Anhénalo, deséalo. Ahí donde estás. Si tienes que ponerte de pie, hazlo. Levanta tus manos. Si quieres arrodillarte, hazlo. Búscalo, deséalo, anhélalo con todo lo que tienes y hácelo saber. Hácelo saber. Queremos más, queremos más, queremos más, anhelamos más de ti. Queremos más, queremos más, queremos más. Y ser unos contigo, y ser uno contigo, y ser uno contigo, y ser uno contigo. Que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor, alabe al Señor. Que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor, alabe al Señor. Que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor, alabe al Señor. Shemalará.
descienda poder de lo alto, que descienda poder de lo alto, que descienda poder de lo alto, que descienda poder de lo profundo de tu alma, de lo más profundo de tu alma, de lo más profundo de tu alma, de lo más profundo de tu alma. Anhélalo, 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 anhélalo. Que tu Santo
haznos saber de qué manera estamos recibiendo, con qué corazón y con qué espíritu estamos recibiendo lo que estamos recibiendo. Familia, todos estamos recibiendo el mismo mensaje. De la misma manera, todos podemos recibirlo de una manera diferente. Pero el deseo del corazón del Señor es que lo recibamos con un corazón dispuesto y un espíritu anhelando ser